Entrevista realizada durante el seminario Cultura de Paz desde Andalucía, celebrado en Granada los días 27 y 28 de enero de 2012. Yo creo que sí, que de alguna manera no tiendo a cabrearme, a indignarme por ciertas cosas, creo que soy un poco comprensivo y en cualquier caso la violencia, tanto éticamente como ideológicamente, como incluso psicológicamente, es algo que no me apetece nada, ¿no? Y con lo cual, en ese sentido, creo que se puede decir que soy un poco pacífico. Otra cosa, si genero paz a mi entorno, no es otra cosa que habría que estudiar más, pero de entrada yo pienso que no me alejo bastante del prototipo de tipo violento, agresivo o intolerante, etcétera, etcétera. Me indigna, me desespera y me entristece, ¿no? Porque la violencia finalmente es sufrimiento para gente y para mucha gente que verá sufrir a personas que quiere, y me indigna en el sentido de que teóricamente podría ser evitable, ¿no? Es decir, que cuando intentamos evitar catástrofes naturales, que debemos hacerlo y debemos intentar evitar que haya terremotos y que haya volcanes que afecten a las poblaciones, en el fondo estamos intentando controlar cosas que se nos escapan por definición, porque no dependen de la humanidad, eso depende de factores climáticos, ambientales, que no son nuestros. En cambio, la violencia, la guerra, es un producto absolutamente humano, específicamente humano, con lo cual, si hemos sido capaces de crearla, la guerra y la violencia, también debemos ser capaces de evitarla, de prevenirla, de reconducirla cuando estalla, y por lo tanto no cabe la sensación de que no podemos hacer nada, porque la hemos creado nosotros, por lo tanto debemos ser capaces también de evitarla. Bueno, digamos que en nuestra organización trabajamos con muchas cosas, pero básicamente dos líneas. La educación por la paz, es decir, actividades, programas, todo lo que sea hacer sensibilización y divulgación de la paz a un gran público. Nosotros entendemos la educación no solo ir a las escuelas, sino también que haya exposiciones para la gente adulta, que haya concursos de animaciones por la paz, es decir, actividades que acerquen a la población pues los temas de paz, conflictos, desarme, de una forma amena, atractiva, ¿no? Eso intentamos que sea así. Y por otro lado, y eso sería un trabajo en valores, por decirlo de una manera, ¿no? Cambiar un poco, deconstruir la cultura de violencia y construir una cultura de paz. Y la otra vertiente es pues, un trabajo más de incidencia política, ¿no? En el sentido de que hay que cambiar los valores para cambiar esta realidad de violencia que existe en el mundo, pero también hay que cambiar las políticas que se hacen, ¿no? Y por lo tanto trabajamos muy activamente en temas de desarme, en las minas que trabajamos, en las bombas racimo. Ahora estamos trabajando muy activamente en el comercio de armas, tanto en su control en España, es decir, ver qué ventas se hacen, a qué países, intentar que no se vendan armas a países que están en guerra o a países que tienen dictaduras, etcétera, etcétera. Y luego también trabajar internacionalmente para que haya una regulación global del comercio de armas, ¿no? Diré que son un poco las dos patas principales, el trabajo de educación por la paz y el trabajo en desarme, resolución de conflictos a nivel global, ¿no? Yo creo que hay muchísimos, pero hay dos de principales. Uno es deconstruir la maquinaria impresionante de guerra que existe. Es decir, que no es posible pensar que podemos avanzar hacia la paz mientras tengamos 20 millones de soldados en el mundo, mientras dediquemos $1,5 billones cada año al gasto militar. Realmente todo eso no tiene ningún sentido. Tenemos que ir reduciendo todo este arsenal, toda esta maquinaria bélica, y ese dinero, esas capacidades humanas, técnicas, científicas, dedicarlo a cosas más positivas que realmente sirvan para proteger a la gente, ¿no? Porque teóricamente se nos dice que la defensa, el ejército, está para defendernos, pero al final la gente muere de hambre, muere de falta de alimentación, de salud, y eso los ejércitos no pueden hacer nada. Así que realmente dedicar el dinero a las necesidades que realmente están matando las vidas de las personas, eso sí que sería una contribución a la defensa de la humanidad, ¿no? Por lo tanto, ese cambio de prioridades, de pasar de la defensa militar a la seguridad humana, eso es imprescindible. Y luego está claro que tanto a nivel personal como a nivel colectivo, porque también la vertiente personal pienso es importante, debemos aprender a ver los conflictos de otra manera y a vivirlos con otras estrategias, ¿no? Entender que los conflictos en parte son inevitables, pero lo que es importante
es aprender a resolverlos de forma civilizada, contando con el otro, no marginándolo, sino contando con él, y viendo que cualquier conflicto que se soluciona con violencia es una mala solución del conflicto, porque tarde o temprano eso vuelve a estallar y vuelve a reproducirse. Y la única solución duradera de un conflicto es, bueno, pues que haya un acuerdo, que haya un diálogo, que haya una conversación, una negociación, una lucha si hace falta, pero que sea no violenta, para, digamos, equilibrar la situación, ¿no? Y por lo tanto, el tema de la resolución de conflictos, cómo aprendemos a resolver los conflictos de otra manera, también es crucial. Yo te diría que hay políticos, gente con poder que tienen sensibilidad hacia esos temas y hay otros que no, en absoluto. Pero lo grave es que tengan ellos sensibilidad personal o no, hay una estructura montada, una estructura de poder, una estructura de relaciones, unas influencias, unas inercias, unos lobbies industriales militares, toda una serie de cosas que hacen que al final se hagan pocas políticas a favor de la paz, ¿no? Que realmente las decisiones que se tomen no sean a favor de la justicia, los derechos humanos y la paz, sino de otras cuestiones. Por lo tanto, eso me hace pensar que lo que es importante es que seamos capaces de contrarrestar esas inercias, esas influencias, esas presiones que reciben los políticos. Supongamos que sean políticos de buena voluntad, ¿no? Pues los que haya buena voluntad, que reciban otras presiones, otras informaciones, otras influencias que les hagan poder decidir a favor de la paz, ¿no? Y en ese sentido, que haya una ciudadanía muy consciente, muy lúcida en los temas de paz, conflictos, desarme, y que sea consciente de su poder de incidencia, de participación, de influir en las decisiones políticas, es fundamental para que las cosas cambien, ¿no? Los pequeños éxitos que hemos tenido en temas de paz y derechos humanos siempre han sido por campañas internacionales muy fuertes, con muchas ONGs, con mucha gente participando, y al final eso llega a un momento que se hace tan evidente que el mundo político no puede estar al margen de eso, ¿no? El acuerdo contra las minas, el acuerdo del Tribunal Penal Internacional, todos esos son éxitos que se han conseguido al ir haciendo una bola muy grande de presión, y al final el mundo político no puede estar al margen indefinidamente de eso, ¿no? Por lo tanto, pienso que somos capaces de estar encima del mundo del poder, del mundo de la política, expresar nuestras opiniones, hacerlas llegar, insistir. Pues al final puede haber resultados y cambios.